Hola, ¿cómo están? Muy buen día. De nuevo por acá, saludándolos y reuniéndonos juntos para aprender un poco más de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Y sé que hemos estado hablando mucho de la serie de Bajo el Abrigo y esta vez podremos decir que esta es la cuarta parte de esa serie. De hecho, lo voy a incluir así dentro de la lista de reproducción que les está apareciendo aquí en YouTube. Y bueno, en la descripción, ya saben, les voy a dejar también la lista para que si quieren verla toda, pues puedan saber de qué estamos hablando en general. Aunque esto bien se puede complementar, pueden verla solamente y no hay ningún problema. Y es que muchas veces nosotros pensamos que el hacer ciertas cosas están justificadas. El no hacer ciertas cosas también están justificadas. Y es complicado a veces tratar de llegar a un acuerdo. Pero como siempre les digo, una cosa es la opinión de algunas personas y si hay cosas en las que están abiertas a interpretación, porque no hay algo específico con eso. Pero hay cosas dentro de la palabra de Dios que no están a discusión. ¿Es sí o es no? No hay un punto medio. No hay manera de salirse de eso. Y una de esas es la obediencia. Sí, de nuevo, la obediencia. ¿Y por qué hemos insistido tanto en eso? Porque por desgracia es algo que se nos llega a olvidar muy fácilmente. Y si ustedes se ponen a reflexionar, es el mayor problema que hemos tenido la humanidad. Y aún en el reino de los cielos hubo un problema con obediencia. ¿Recuerdan qué le pasó a Satanás? Y también en el ambiente, en la que vimos en la serie de Bajo el Abrigo, de Adán y Eva, en el ambiente perfecto hubo un problema de obediencia. ¿Y qué pasó? Bueno, ya conocemos todos el resultado de una desobediencia, ¿no? Y básicamente, como vimos en aquella serie, el pecado es simplemente desobediencia. No hay manera de decir otra forma más clara de darle una definición al pecado. Y bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Y es que hay una frase que quiero que quede bien clara desde el principio, y es esta: la obediencia parcial no es obediencia ante los ojos de Dios. La obediencia parcial. Y sonaría lógico, sonaría como que ay no, y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de estas partes. Vamos a Romanos 15:4. Dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay una discusión muy grande sobre de que si en el Antiguo Testamento, que si algunas costumbres, que si algunas cosas, que si ya lo vino a quitar Jesús, que si era antes, ahora ya no. Y es que realmente, en una realidad, siendo muy sinceros, está muy claro, pero siempre tratamos de darle la vuelta a lo que se refiere a la obediencia. ¿A qué voy? Hay mandamientos, hay ordenanzas de Dios que no podemos darle la vuelta. Y solamente, como siempre les he dicho, solamente hay 2 mandamientos. Pero esos 2 mandamientos encierran muchísimas cosas. Y más que yo decirles, estas leyes son las que tienen que cumplir, de sacarles por ahí textos fuera de contexto y cosas, les voy a decir algo que encierra la obediencia. Y lo vamos a ver al final, pero antes, como decía esta cita que leíamos de Romanos 15:4, las cosas que fueron escritas antes fueron escritas como ejemplo. Y es que en el Antiguo Testamento está llena de ejemplos
de cosas que no debemos de hacer, pero que a veces lo tomamos como una bonita historia, como una buena reflexión o como un buen cuento, pero no nos damos cuenta de todo el valor y toda la riqueza que tiene. ¿Por qué el Antiguo Testamento se mantiene? ¿No que Jesús ya había venido a quitarnos de eso? Bueno, en primer lugar dijo que Él no venía a quitar la ley, sino venía a cumplirla. Pero la ley se quedó por algo. Y en primera es para darnos cuenta de todos los errores que podemos cometer. Y son tan vigentes esos ejemplos a hoy en día como lo fueron en su época, como lo fueron en la época de Jesucristo. Por eso se ha mantenido y es vigente. Y es otra de las características más padres de la palabra de Dios, es de que siempre es presente, que no importa cuántos años pasen, siempre es vigente. Y de nuevo, fueron puestas por ejemplo. Y aunque hay cosas que sí podemos interpretarlo como un ejemplo, no como algo literal, sí hay historias reales que tenemos que ponerle atención. Y hoy vamos a analizar una de ellas. Y vamos a ponerlas, como dice 1 Corintios, va a pasar siglos, van a haber siglos y nosotros vamos a seguir hablando de esto. Y a lo mejor es una historia que has oído, sonaría muy común, pero quiero verlo desde una perspectiva más práctica, como lo hemos estado haciendo en todas estas predicaciones recientes. Y es que cuando pasa algo de esta magnitud, Dios nos está tratando de decir algo. Y si nosotros vimos esta serie, más que decirles obedezcan, obedezcan, obedezcan como mensaje subliminal, es porque Dios nos quiere mantener bajo a su abrigo. Nos quiere proteger. ¿De qué? Podría yo meterles miedo y decirles, si ven, están viendo las señales, miren lo que está pasando en el mundo, la pandemia, bla, 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 bla. Pero puede ser todo eso o puede ser simplemente algo que va a pasar en nuestra iglesia local o simplemente para que lo tengamos en cuenta y no caigamos. Sea cual sea, Dios nos está diciendo, quiero tenerte bajo mi abrigo. Pero hay ciertas cosas que debemos de poner atención. ¿Por qué? Básicamente, no es porque Dios quiera de que si no haces lo que yo te digo, te voy a castigar. Eso lo tenemos que quitar siempre. Dios no es así. El Dios que yo conozco no es así. Y si todos leyéramos la Biblia, nos daríamos cuenta que Dios no es así. ¿Por qué nos manda la obediencia? Simple y sencillamente porque dentro de esa obediencia hay protección. Más que una restricción, es una barrera de protección. ¿Recuerdan el ejemplo que siempre les he puesto del niño que va y que quiere meter un palito dentro de los contactos? Es por eso. ¿Es una restricción? Si quieres verlo así. Yo lo veo más como una protección. ¿Por qué? Porque puede ocasionar un daño muy grande. Entonces, no debemos de pasar desapercibido esto, independientemente de lo que está pasando alrededor. A lo mejor todo estaría muy calmado y de hecho la Biblia dice que así va a pasar antes del fin de los tiempos. Va a haber paz, va a haber cosas muy padres y vamos a pensar, wow, qué padre está todo esto. Y de repente, no nos equivoquemos, ni tampoco es para meterles miedo, ni decirles ya está cerca y no sé qué. Si Jesús no se atrevió a decir una fecha, imagínense atrevernos nosotros. Por ahí hay gente que sí lo hace, muy respetable. No sé, posiblemente se queden esperando 1000, 2000 años, 3000 años más. No lo sé. O quizás sí, mañana venga el Señor. No lo sé. Pero independiente de todo eso, debemos de diciendo Dios. Y vamos a ver un caso en la Biblia de obediencia parcial. Y es aquella historia, aquel relato donde Samuel va con Saúl y le dice una palabra que recibió del Señor. Recordemos que Saúl fue un rey que puso Dios por petición de su pueblo. Dios
decía, yo los quiero gobernar directamente, y el pueblo dijo, no, queremos tener un rey como los demás, queremos tener a alguien físico, queremos tener algo ahí. Y ahorita suena muy absurdo, pero en aquel entonces era muy complicado decir, pues Dios es mi rey. Ahorita sí lo decimos, pero porque tenemos a lo mejor un representante aquí. Ya no son reyes, es un presidente, es un jefe de gobierno, es un jefe delegacional, no lo sé. Bueno, que ya desapareció esa figura, pero bueno, ¿me explico? En aquel entonces, al ver que todos tenían algo que era más fácil gobernar, el pueblo pidió eso. Y había algo que estaba aconteciendo que era muy, muy grueso y que Dios trató de pedir a Saúl que hiciera algo. Y bajó Samuel con la palabra y le dijo, en 1 Samuel 15:3 le dijo lo siguiente, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y de asnos. Y esta cita a veces da miedo leer todo eso. Y podemos decir, ya ven, Dios es un genocidio. De hecho, muchos agarran este tipo de versículos para decir, no que un Dios de amor, no que esto y el otro. Y hoy no voy a no les voy a explicar qué se refiere todo esto y si realmente si Dios es un genocida o no, porque no es el tema del día de hoy. A lo mejor posteriormente, depende de lo que Dios nos quiera decir. Pero les puedo decir de que para nada es eso Dios. Si leyéramos todo el libro, nos daríamos cuenta que para nada. Y otras cosas más que tendríamos que ver sobre la literatura hebrea, pero no voy a meterme mucho en eso. Aquí podemos ver que el mandato era muy, muy específico. Aunque suene muy fuerte, el mandato era muy, muy específico. No dejes nada. Barre con todo. Nada debía quedar vivo. Ni humanos ni animales. Todo tenía que ser destruido. Y a Saúl se le hizo muy fácil empezar. Bueno, es un mandato de Dios, vamos a hacerlo. Reunió a todo su ejército y vamos. Y procedieron conforme a lo que Dios les había dicho. Pero, aquí viene un problema. Le perdonó la vida al rey, a Amalec. Lo primero que le dicen y lo primero que quitan. Y pueden decir, ¿pero por qué? En aquella época se consideraba tener un trofeo, por así decirlo, un trofeo viviente, tener al rey de la conquista. Y posiblemente estaba haciendo conforme a aquel tiempo, ¿no? Un tipo de trofeo viviente, un tipo de, para que vean quién ganó y aquí está mi trofeo. Posiblemente fue por eso y todo. También cometió otro error, de que empezó a matar a todos los animales, pero a los más bonitos, a los animales más perfectos. Les dijo, no, a eso no los toquen. Y a lo mejor hizo algo que para muchos podría parecer, pues es algo bueno. ¿Por qué? Porque estos animales él los quería ofrecer en sacrificio a Dios. Pocas palabras, pues tampoco fue para negociar o tener más, no. Y el pueblo podría haber pensado, miren nuestro rey, qué piadoso es. No lo toma para sí, lo toma para hacer una ofrenda a Dios. Y todo suena muy bonito, ¿no? Lo primero, pues dicen, bueno, es un trofeo, es para que digan, miren lo poderoso que es Dios, que nos dio la victoria y tenemos el trofeo viviente. Y el segundo, pues bueno, pues apartó los animalitos para ofrecer un sacrificio y todo hacerlo bien. Y suena muy bien todo esto ante los ojos del pueblo, ante los ojos de Saúl. Todo estaba bien. Pero aquí viene la perspectiva de Dios. 1 Samuel 15:11 dice lo siguiente.
Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esa es la perspectiva de Dios. El pueblo pensaba que, qué rey tan bondadoso y qué rey tan entregado a Dios que no toma para sí las capturas, ¿no? Los animalitos, sino lo ofrece a Dios. Pero ¿cuál era la realidad delante de los ojos de Dios? No había cumplido y Dios se decepcionó. Le pesó haber puesto a Saúl como rey. Porque sí, aunque el pueblo lo pidió, fue Dios quien lo puso. Muchas veces nosotros pensamos ante nuestros ojos, ante alguien más dice que estamos haciendo lo correcto. Pero en algún momento nos hemos detenido a preguntarnos, ¿qué es lo que dice Dios? Y es ahí cuando todo empieza a tener otro sentido. Porque es bien fácil nosotros hacernos a una idea. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra era bien clara. Era haz y haz esto. Pero no lo hizo. Podríamos ponerlo en porcentaje que hizo un 99% de lo que se le ordenó. Pero ese 1% era el problema. De hecho, si vemos versículos más adelante de esta historia, nos vamos a dar cuenta de que Dios lo llama rebelión. Imagínense, rebelión. A ese grado es una obediencia en 99%. Rebelarse contra Dios. Podríamos ponerlo con ejemplos más prácticos ahora. Por ejemplo, Dios te dice, ve y haz esto. Ve y ayuda a tu prójimo. Dale tan cosa. Y nosotros, no le voy a dar tanto. ¿Por qué? Sí, lo voy a ayudar porque es mi prójimo y porque Dios me lo está pidiendo, pero nada más con tales cosas, ¿no? Y esa sería una obediencia a medias. No es considerada obediencia, es considerada rebelión. Y según nosotros ya hicimos nuestra obra del día, ¿no? Por así decirlo. La realidad dentro de los ojos de Dios es otra. O de que, no le voy a decir toda la verdad, no voy a omitir estas cositas para que no haya problemas. Estamos obedeciendo a medias. Oye, pero no me dijo Dios nada de que le contara todo. Hay cosas que a lo mejor no es necesario que Dios te lo diga. Nosotros sabemos de antemano qué es lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. De nuevo les recuerdo, 2 mandamientos. Decir mentiras, decir verdades a medias. Y sé que mucha gente pone a los diezmos y ofrendas en este rubro. Pero el problema a veces no es solamente el dinero. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el corazón correcto, realmente no importa cuánto tengo que dar de diezmo y ofrenda, o si tengo que dar o no diezmo y ofrenda, porque mi corazón sabe lo que tengo que hacer. Y sí, muchos, por desgracia, hemos usado la palabra para manipular a la gente para que diezme y ofrende. O otras cosas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Por eso que mi insistencia siempre ha sido leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles miles de cosas. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Yo solamente estoy aquí para transmitirles algo. Todo lo demás lo tienen que ustedes ver con Dios y confirmarlo en su palabra. Y bueno, también mucha gente empieza a llamar pecado a otras cosas que no lo son. Y aquí podríamos poner esa parte. ¿Por qué? El ofrecer ofrendas a Dios era en aquel entonces algo bueno. No era malo. No estaban haciendo algo malo.
si lo vemos desde el punto de vista. El problema es de que no era la voz de Dios, no era el mandato de Dios. Y si nosotros lo transportamos al día de hoy con las ofrendas y diezmos, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. No es malo decirle a la gente que ofrende y diezme y que les enseñen por qué. Eso no es malo. El problema es que te está diciendo Dios. ¿Me explico? ¿Qué te está diciendo Dios que hagas y no estás haciendo? ¿O estás haciendo a medias? Y a veces pensamos con que obedecer el 99% nos va a librar y vamos a calmar nuestra conciencia. El problema de empezar a hacer este tipo de cosas, esa obediencia a medias, esa obediencia al 99%, es de que vamos perdiendo el interés, vamos perdiendo la sensibilidad que tenemos con el Espíritu Santo. Y poco a poco dejamos de prestarle atención. Y entonces pecar se hace muy fácil. Entonces salirnos de la cobertura de Dios es muy fácil. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Piensa en esto. Cuando recién nos convertimos, teníamos una sensibilidad enorme. Pero fallamos porque todo el mundo falla. Y nos sentíamos los peores pecadores del mundo. Dios ya me perdonó y yo le fallé y vine y acá y Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y Dios nos va a perdonar. Y siempre lo va a hacer. Después dijimos, pues no pasó nada. Pasa otra vez, pues, ay, Señor, perdóname. Después, Señor, ya sabes que estoy arrepentido y que no pasó. Y después, a lo mejor ya ni siquiera vienes y pides perdón. De la misma manera pasa. Debemos de estar sensibles a la voz de Dios. Sensibles a lo que está pasando con Dios. Y ese fue el problema de Saúl. ¿Por qué? Más adelante podemos ver en una actitud de Saúl de que ¿qué no viste todo lo que hice? Porque realmente hacer todo lo que hizo pues, requirió muchísimo trabajo, requirió mucho esfuerzo, uno arriesgando su vida, requirió mover a gente, sacrificar cosas. Y Saúl bien podría haberle reclamado, ¿no estás viendo todo lo que estoy haciendo, Dios? ¿No te das cuenta, Dios, de todo lo que estoy arriesgando, de todo lo que estoy dando de mí? ¿No te suena familiar? Muchas veces nosotros nos atrevemos a decirle eso a Dios. Cuando pensamos de que estamos dando muchísimo, que casi Dios se nos debe a nosotros. ¿No te estás dando cuenta, Dios, de todo lo que estoy predicando tu palabra? ¿No te estás dando cuenta de todo lo que estoy ofrendando? ¿No te has dado cuenta de todo lo que he dejado por seguirte? Cuando no estamos dando cuenta de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y solo nos está pidiendo una cosa. Y de nuevo, si tuviéramos el corazón correcto, nos daríamos cuenta que es por nuestra protección, por nuestro bien. Y si tenemos que comparar qué es lo que hizo Dios y qué es lo que hemos hecho nosotros por Dios, pues creo que sabes de antemano que salimos perdiendo, ¿no? Primera de Samuel 15:13. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí Samuel viene a decirle a Saúl qué está pasando. Y Saúl lo recibe con estas palabras. Bendito tú de Jehová. Se sentía bien Saúl. Dijo, pues obedecí. No todo, pero obedecí. Y pensó que podría con esto decirle. Y le empezó a dar el resumen, podríamos decir.
de todo lo que había pasado, ¿no? Y si vemos la opinión que tenía Saúl de sí mismo y la opinión que tenía Dios de él, nos damos cuenta de lo equivocado que estaba este Saúl, ¿no? Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hacedores, no oidores. ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Oidor. No estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba diciendo. Y él se tenía una autoestima muy grande, ¿no? Y es ahí donde entra el velo del engaño. Esta parte que te decía de la primera vez que pecamos después de ser nacidos de nuevo. Que poco a poco vamos perdiendo la importancia, cuando deberíamos de seguir teniendo el mismo. ¿Por qué? La misma sensibilidad. ¿Por qué? Porque eso habla de la relación que tenemos con Dios. Ejemplo que siempre les ha dado de Sansón, de que poco a poco se fue saliendo y cuando se fue la presencia de Dios de él, ni cuenta se dio. Porque Dios lo libraba. Pecaba, pero Dios lo volvió a librar. Pecaba, pero Dios lo volvió a librar. Pero fue bajando poco a poco, hasta que se dio cuenta, hasta que no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba en él. ¿Debemos de llegar a eso? ¿No sería mejor ser obedientes? ¿Qué pasa cuando justificamos lo que hemos hecho? Desgraciadamente me he encontrado con esto, con muchos. De hecho, yo también lo he hecho. ¿Y por qué no hiciste eso? No, es que tú no sabes. Es que había mucha gente porque fui para allá y no había nadie, no sé. Buscamos pretextos. ¿Por qué no me diste a la iglesia? No, es que había mucho tráfico y no sé qué. Pero si ya sabías que hay tráfico siempre, pues no te levantes antes. O que te inventes algunas cosas. Tratas de justificarte. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo mismo de Saúl. Cuando baja Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Porque escuchó los animales. No, es que el pueblo apartó a los mejores. Le echó la culpa al pueblo de algo que él había ordenado. Empezamos a buscar culpables. Y si siempre les he dicho de que no empieces a buscar para quién sería esta palabra, porque no es así. Si estás escuchando esta palabra, la palabra es para ti. Eso tenlo por seguro. No, es que esto lo debería de oír tal persona. No, primero lo debes de oír tú, lo debes de entender tú. Si quieres después y si Dios te dice que debes de compartirlo con alguien más, adelante. Pero primero es para ti. Y te lo dice alguien que te ha dado palabras frente a esta cámara, en vivo, cuando nos hemos visto, que primero fueron para mí. Y muchas de ellas yo me las he tenido que quedar porque no eran para ustedes, eran para mí nada más. Tenemos que ser sensibles. Y les digo, muchas veces tratamos de buscar culpables. Y Saúl aquí hizo eso. El pueblo. No, ellos fueron los culpables y eso. Y de hecho vamos a leerlo, mira. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos, es lo que decía Samuel. Saúl respondía rápidamente, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de sus vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Se dan cuenta cómo Saúl inmediatamente trató de meter lo que había hecho bien? Aunque sabía que no había obedecido. Y aparte le echó la culpa a alguien más de lo que él había ordenado. Transfirió la culpa de él a otros.
Y no sé cuántas veces he oído esto y he visto esto con muchos. Yo mismo lo he hecho. ¿Saben qué pasó la primera vez que yo me di cuenta de esto? Ya con una conciencia clara y con el Espíritu Santo claramente diciéndome, Sam, estás en peligro por estar haciendo esto. La primera vez que acepté mi error y dije, me equivoqué. La regué. Perdónenme. No solamente a Dios, porque a veces es, entre comillas, fácil ir con Dios, pero ir con alguien a quien le fallaste. Y cuando hice eso, encontré la paz verdadera. Encontré tranquilidad, encontré el amor y la paz de Dios en mí. Y si bien perdí algunas cosas por hacer eso, porque había hecho mal, el hecho de haber aceptado mi culpa trajo mucho más beneficio que el haber ocultado, aunque nadie se hubiera dado cuenta. Muchas veces el decir me equivoqué y por ahí les dejo, por este lado les dejo esa prédica llamada me equivoqué. Una frase, muy simple, que hay veces hay que decir. Ante Dios, primero, y después, si Dios te guía, a decírselo a los demás. Pedir perdón, darte cuenta de tu error. En este caso, Saúl estaba en un puesto de autoridad. Y si bien nosotros, como autoridades de algunas personas, o tú si tienes autoridad sobre algunas otras, es complicado pedirle perdón a tus subalternos. Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables. Ante Dios nosotros somos los responsables. Pero aún si no lo estás bajo autoridad, de alguien, también debes de hacerlo. Evita decir excusas. Sé sincero. Di que te has equivocado. Y vas a ver esa libertad que hay. ¿Por qué? Por algo Dios nos lo está diciendo. Por algo Dios siempre nos lo ha puesto. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si bien es incómodo esa parte de decirle, híjole, ¿lo perdono o no lo perdono? O tú pedir perdón, trae una gran libertad, trae una gran paz. Por eso te decía, obediencia lo vemos como una imposición, pero es protección para nosotros. Trae mayores beneficios que sacrificios, por así decirlo. Santiago 5, del 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y a veces esta cita la agarramos como para empezar a señalar a todos, es que le estoy avisando de su pecado. La mayor manera de hacer a alguien consciente de que se equivocó no es señalándole su pecado, es amándolo, es perdonándolo. ¿O cómo te sentirías tú de que te estén señalando lo que estás haciendo mal? A que te cobijaran con el amor de Dios, que te perdonaran, que al decir me equivoqué o la regué o cualquier cosa que puedas decir, te dijeran te perdono y vamos a salir adelante, te voy a ayudar. ¿Tú qué crees que traía más resultado, el señalarlo o el amor? Simplemente veamos cómo actuó Jesús. Los fariseos eran buenos para señalar los errores. De hecho, la otra vez lo estaba comentando en una clase. Me hace chistoso, absurdo, como quieran llamarle, que los fariseos
trataran de explicarle al creador del universo, al creador de las leyes, a Jesús, cómo debía de comportarse. Y es que a veces estamos tan metidos en leyes que se nos olvida el amor de Dios. Si se dan cuenta, los 2 mandamientos con los que se resume la ley hablan del amor, no de limitaciones, no de imposiciones. Pero también tenemos que nosotros apelar a ese amor y pedir perdón. Decir, me equivoqué. Porque es lo que nos manda a hacer Dios. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a veces esa cruz pensamos que es un montón de problemas, pero si bien hay problemas, hay cosas que van a venir con todo esto, es más negarnos a nosotros mismos, es decir, sí, yo me puedo equivocar. Sí, no soy perfecto. Sí, necesito el perdón de los demás. Sí, necesito el amor de Dios. Esa es la cruz mayor que puedes cargar. Negarte a ti mismo. Dejar de pensar en ti. Y empezar a pensar las cosas de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl después de que empezó con este problema? Él abrió una puerta muy fuerte. Y Samuel le dijo, no has entendido nada, que no se trata de ofrendas. Realmente a Dios no le importan las ofrendas quemadas, que era lo más, podríamos decir, valioso que se le daba a Dios en aquel entonces. Dijo, lo que realmente le importa a Dios es un corazón entregado a Él. Si nosotros estamos tratando de comprar el amor de Dios, déjame decirte que nunca lo vas a poder hacer. Lo que realmente debemos de tener es un corazón arrepentido, un corazón hacia Él, un corazón conforme a Dios. Y eso no se obtiene con ninguna ofrenda, eso no se obtiene con ningún favor a nadie. Si bien es nuestra obligación dar fruto, lo que más debemos de dar es amor. Y nuestra relación con Dios es lo más importante. Por eso el primer mandamiento es ese, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo vendrá muy fácilmente. No importa qué tanto hagamos. Muchas veces vemos a predicadores muy buenos, maestros, conferencistas, cantantes, cristianos, decir, esos cuates ya están en otro nivel. Y a veces estás viendo solamente un show. O vemos a otra hermanita que ora mejor, y lo pongo entre comillas, porque la oración no es mejor o peor. Sí, hablarán muy bonito y dirán muchas palabrerías muy chidas. Pero ¿cómo está su corazón? A veces bastan solo 3, 4 palabras para que Dios te escuche directamente, porque traes un corazón adecuado. ¿Qué le pasó a Saúl? Te estaba diciendo. Abrió la puerta para que un espíritu lo atormentara. Porque no solamente empezó con eso, de hecho ya había antecedentes de que había fallado. Lee Primera de Samuel y te vas a dar cuenta de todo eso. Fue acumulando cosas, fue dejando de obedecer. Pero después de este suceso que estábamos leyendo, un espíritu empezó a atormentarlo. Y de ahí no hubo forma de recuperarse. Por una obediencia a medias.
en el 99% si tú quieres ponerle un porcentaje. ¿Cómo está tu corazón? Y si bien hay muchas personas que están pasando por problemas, debo de aquí hacer una aclaración muy, muy fuerte y muy importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros al no estar obedeciendo, estamos abriendo puertas a cosas que ni nos imaginamos, muchas veces cuando una gente está pasando por estos problemas o cosas muy fuertes, no quiere decir que andan en desobediencia, ¿no? ¿Por qué? En la Biblia está llena de ejemplos de eso. Está Jesús, José, Ana, Daniel, Jeremías, Job, y podría hablarte otro. Mismo Jesús, como te decía, está ahí. Pasó por problemas, pasó por pruebas muy difíciles y Jesús tenía un corazón perfecto. Obediente al fin, siempre obediente, aunque Él pidió algunas cosas, siempre dijo que se haga tu voluntad. No tenían nada que deber y pasaron por pruebas muy fuertes. La única diferencia de uno y del otro es de que para estos personajes que no tuvieron nada que ver por desobediencia, es que vino un progreso espiritual, venía un nivel más para allá. Era un tiempo de preparación para algo más fuerte, para algo más grande. Así que no todo lo que veas, quien está pasando por un problema, pienses que anda en desobediencia. Y como dije al principio, no se trata de andar señalando a los demás, sino se trata de ti, de mí. Se trata de cómo está tu corazón. ¿Estás tratando de pagar tu salvación o la salvación de alguien más? Que en primer lugar te digo, no te metas con la salvación de los demás, porque eso le corresponde a cada quien. La salvación es personal. Preocúpate por la tuya. Y no intentes comprar el favor de Dios, como lo hizo Saúl, buscando ofrenditas cuando su corazón estaba en otro lado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? Es un tiempo de reflexión. Y de nuevo, no es por lo que está pasando alrededor. Es porque Dios nos quiere decir algo y nos ha estado tratando de decir algo. Examinemos nuestro corazón. Aquí podría inventarte un chorote de que porque debes de tener cuidado y porque si no viene algo malo y todo, y manipularte como mucha gente lo hace. La realidad es que cualquiera de nosotros está expuesto siempre a cosas horribles. Dios nos está tratando de proteger. Vas a estar dispuesto, vas a tener tu oído atento a lo que te está diciendo, o te vas a hacer el loco como Saúl. ¿Vas a querer seguir obedeciendo a medias? ¿Vas a seguir haciendo lo que tú quieres y no lo que Dios te está diciendo? Yo sé, y con esta seguridad te lo digo, yo sé que tú sabes lo que debes de hacer. Te lo digo como amigo, como hermano, como tú lo quieras ver. Haz lo que Dios te está diciendo. Haz lo que Él te dice. No a medias. No el 99.99. No lo dejes para mañana. Hazlo hoy. De nuevo, no lo hagas por miedo. Hazlo porque quizá esta sea la última vez que Dios te pueda decir, ven, aquí estoy. Como te dije en el ejemplo de Sansón, y también como le pasó a Saúl, ya no hubo después marcha atrás. Y aunque Sansón pudo remediar las cosas a un precio muy alto que fue su vida, hay veces que no hay oportunidades.
Y creo que tú lo sabes. Tú sabes lo que debes de hacer. Hazlo. Obedece. Empieza a escuchar la voz de Dios. Cada que nosotros accedemos a eso y tomamos nuestra cruz, empieza un nuevo nivel en el que vamos a escuchar más claramente la voz de Dios. ¿Difícil? Sí, sí lo es. Pero vale la pena. ¿Te vas a equivocar? Quizá, y lo más seguro, porque estamos en este mundo. Pero si al final podemos volver con Dios, Él nos va a restaurar y nos va a estar esperando para ayudarnos. Y la vida es más fácil cuando Dios está contigo, cuando Dios está de tu lado. Tú decides cómo quieres seguir. Solo, con tus medios, haciendo lo que tú quieres. O con Dios, ayudándote, cuidándote, paso a paso. Y recuerda, no lo hagas por miedo, porque tu corazón va a estar con miedo. Hazlo porque quieres volver a sentir eso que alguna vez sentiste estando en la presencia de Dios. ¿Ok? Reflexiona, ve con el Señor y sigue estudiando la palabra. Y bueno, una gran reflexión, tarea en casa. Anuncio rápidamente. Visita nuestra página web, ya sabes, aquí te dejo la dirección. Están saliendo cosas nuevas, están habiendo material y posiblemente salgan algunas clases por ahí. Ya te estaremos informando en cuanto podamos establecer algo, cómo va a ser. Y es bueno porque vamos a ver cosas muy interesantes y cosas que nos van a ayudar a nuestra vida espiritual día con día. También muchas gracias por tus diezmos y ofrendas. Gracias porque esto nos ayuda a poder mantener el lugar donde estamos. Y si bien a veces nos es complicado, sea poco o mucho lo que tú nos estás dando, te agradecemos. Y si no has podido dar por todo esto que ha estado pasando, no te preocupes. También está orando por nosotros, está orando por el dueño del lugar, porque también nos ha apoyado en este tiempo complicado. Y ora para que todos podamos estar prontos bien y poder regresar bien, que ya falta poco. Gracias a Dios todo se ha alineado y esto ha ido bajando. Así que pronto nos estaremos viendo cara a cara de nuevo. Y hablando de la oración, los martes a las 8 de la noche tenemos una cita por medio de Meet. Quizá este formato se mantenga, no lo sabemos, pero bueno, por lo mientras, te esperamos a las 8 de la noche los martes. Aquí está apareciendo la liga de Meet para que te puedas unir con nosotros y podamos platicar de estas cosas. Hay muchos que nos están compartiendo cosas muy interesantes sobre la Biblia y cosas que Dios les ha dado, y es un tiempo muy, muy agradable, y también para poder orar los unos por los otros, para podernos apoyar como los hermanos que somos. Y de martes a sábado, ya sabes, tenemos una cita de 7 a 8 de la mañana. Toda la familia de Ministerios Visión Internacional nos juntamos para un rato de escudriñar la palabra y orar. Únete a nosotros, empieza bien el día, prepárate un cafecito y vamos a orar. O un té o lo que te guste, más con leche, no lo sé. Y desde tu casa, y gracias a la tecnología, podemos estar juntos, toda la familia de Ministerio Visión Internacional, unidos en oración. Muchas gracias por aguantarme, pero sobre todo, gracias a Dios que nos sigue cuidando y nos sigue queriendo tener bajo su protección, bajo su sombra de sus alas, bajo su cobertura. La cobertura que todos deberíamos
de anhelar. ¿Ok? Dios te bendiga.